Argentina. 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 Esta pseudo final nunca existió. Fantásticos. La locura humana es total. Mares de teorías conspirativas, acusaciones de racismo por todos lados, demencia colectiva, escraches, campañas, masones, fake news y más fake news. Así que vamos a analizarla una por una y a ver si le podemos encontrar una respuesta. Si es que la hay. Unos racistas, unos narcisistas, unos soberbios, unos arrogantes. No se aguanta nadie, tía. Que no se aguanta nadie. Putos judíos. Las cosas que tenemos para ver hoy son prácticamente surrealistas. No puedo decir más que eso, no lo quiero spoilear tampoco. Así que, ¿qué les parece si dejamos de hablar, si dejamos de decir pelotudeces y comenzamos con el primer informe? Mientras España celebraba de forma muy eufórica su título mundial, en Argentina estaba ocurriendo algo mucho más galopante. Una masividad de teorías conspirativas acerca de que Argentina habría sido obligada a perder el partido. ¿Ustedes creen que no nos voltearon? El último golpe de Estado es el que le van a dar a la AFA. Chiqui Tapia es el presidente de la selección argentina y nos dio la mejor selección de todos los tiempos. Hoy el poder mediático está pidiendo que lo metan preso. ¿Cómo no voy a entender que ayer nos voltearon? ¿Ustedes creen que le iban a permitir a Chiqui Tapia ser bicampeón del mundo y tener la happy más larga de la historia del fútbol mundial? Trump, Macri. Sí, obvio. ¡Nos voltearon! Ayer a la Argentina la apretaron como con Malvinas, la apretaron como con la riqueza, la apretaron como las hectáreas vendidas en Bariloche, las apretaron como quieren vender las tierras. El punto de partida fue el comportamiento del plantel antes del partido. Los jugadores habían llegado relajados y muy felices al estadio. Pero al salir del vestuario, las cámaras mostraban caras largas, miradas perdidas y expresiones que parecían más propias de alguien que acababa de ver la publicidad de Benson que de un futbolista a punto de jugar una final del mundo. Pero lo que iba a dejar a los detectives de Twitter patas arriba era la particular arenga de Messi. No, muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos, tranquilidad. Pensemos jugar nomás, Tranquilidad, olvidémonos de todo, No lo juguemos, pensemos jugar nomás, gente, de jugar. Vamos a jugar. Y, por si faltaba algo, se escucha claramente a alguien diciendo: estoy recaliente. Hola, ¿qué tal a todos? Decidí dar un paso al costado, no voy a jugar más al fútbol, me lo paso por las pelotas. Pero las conspiraciones no terminaban ahí, ya que empezaron a poner en foco al arbitraje y su pasado oscuro, muy oscuro. Las llamativas lesiones, la expulsión de Enzo, muy poco protestada, dirigentes y presidentes ausentes, premios individuales polémicos, todo. Se nota clarísimo que la pelota está dentro del arco. Se ve la red y la pelota atrás. O sea, no soy pelotudo. Prácticamente sobre cualquier cosa que haya ocurrido dentro de un radio de 500 kilómetros del estadio bien de mierda ese. ¿Qué estadio choto, por favor? Tenían el Azteca para hacer una final del mundo. Para el colmo, al correr las horas, la historia escaló a niveles completamente delirantes. Empezaron a aparecer supuestas predicciones en revistas, juegos, publicidades y hasta teorías masónicas que vinculan a Messi con Yamal mediante coincidencias casi imposibles.
Un delirio galopante. Mano negra en el Argentina-España. La Copa del Mundo, Cucurella el español, la lleva en una bolsa de basura. O sea, ¿será que los españoles se están solidarizando con el equipo argentino y meten la copa en una bolsa de basura? Pero bigote de leche, pero bigote de leche. Esa es la Copa Lego. ¿Para el cómo? ¿Para qué tenés el micrófono en la mano si se escucha el micrófono del celular? Acá hay una gran mano negra. A ver. De todas las conspiraciones que andan ahí dando vuelta, la que más me deja ahí como con la duda de que puede ser realmente posta es el tema de que pudo haber pasado algo por haber mostrado la bandera de las Islas Malvinas son Argentina. Porque por reglamento, la FIFA prohíbe totalmente la exposición de banderas con fines religiosos o políticos. Así que Argentina quedó expuesta a una suspensión jodida después de haber mostrado la bandera esa de las Malvinas son argentinas, yo no tengo dudas de que sí. Pero ahora, decir que la FIFA transó con Argentina diciéndole que, che, no ganen el partido, no salgan campeones porque si no... Bueno, hasta acá llegaron. Si ganan, el Chiqui va preso. Y eso ya es más... ¿Qué era lo que nos vivía rompiendo las pelotas todos estos años desde que salimos campeones en Qatar? Que todos digan que Argentina robó el mundial. La Argenfifa. Enfocándonos al 100% con el tema de las conspiraciones, estamos haciendo eso. Nos estaríamos convirtiendo en lo que siempre juramos destruir. ¿Saben lo que haría porque exista realmente algo turbio detrás de todo esto? Una mano negra, algo que haya pasado y que el TAS nos permita tener este parche por 4 años más. ¿Saben? ¿Cómo que mano negra? No, pero ¿qué carajo pasa en este mundo, boludo? Pero estamos todos locos, viejo. Estamos todos locos. Este pancho me vino a la perfección para abrir el siguiente informe de este video. Argentina es el país más racista de la historia. O eso es lo que se empezó a instalar de forma masiva en todos los medios de comunicación. Argentina, 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 Argentina. Argentina, Messi, Argentina sucks. Dame la p***, amigo. Las acusaciones habían comenzado como empiezan casi todas las cosas en internet, con usuarios random peleándose en las redes sociales. El problema es que el asunto empezó a escalar de verdad, llegando hasta el Congreso de los Estados Unidos. The World Cup that captured the imaginations of the entire world when they saw all of these people of color that was playing for all these teams. And ultimately, if you recall, the last 2 teams, it was Argentina and Spain. And it seemed like the vast majority of the world was rooting for Argentina, or actually against Argentina, right? And why was that? Just give me an explanation if you could guess. If you'll just let them finish the answer. Spain had the best team. Maybe that's why they were rooting for them. Oh my God. I'm lightheaded, bro. There's also a racist history that exists as relates to Argentina. You're recognized. Entre las figuras más críticas con Argentina aparecieron nombres bastante conocidos. Samuel Jackson, quien llegó a afirmar que Argentina era el país más racista del mundo. Please, do not cheer or root for Argentina to win the FIFA World Cup. Argentina has historically been one of, if not the most racist countries in the world. If you are a black person cheering for Argentina, this is what you look like to me. We hear you loud and clear. Por otro lado,
el comediante estadounidense Eric Andre prácticamente nos puteó de la A a la Z. Y cientos de figuras públicas más. Fue entonces cuando empezaron a circular teorías cada vez más extravagantes. Algunos aseguraban que existía una campaña coordinada para instalar una imagen negativa de Argentina ante el mundo. Una especie de operación mediática internacional donde participarían periodistas, influencers, medios digitales y cuentas dedicadas a amplificar cualquier noticia negativa relacionada con el país. ¿Por qué de repente tanta gente estaba hablando de Argentina? ¿Estamos viviendo una campaña organizada? ¿O hay algo más? A Samuel Jackson habría que decirle que si su abuela nacía en Argentina, tal vez terminaba en este billete y no cagando en baños apartado de la gente blanca. ¿Por qué lo dice tan brusco? ¿Saben qué? Ya bastantes cosas desagradables les habrá tocado vivir a esta gente dentro de su propio país como para salir a pelear. Así que, no. Imagínense nacer en un país en donde hasta hace unas décadas las leyes te trataban como un pedazo de basural a cielo abierto. Miren, yo entiendo que el argentino muchas veces puede ser muy insoportable, pero muy insoportable. Nos encanta boquear, nos encanta agrandarnos, y eso obviamente que para el otro es algo muy desagradable. Y no me voy a hacer el boludo porque sería negar una realidad que ve todo el mundo. Pero ahora, decir que Argentina es el país más racista del mundo. Para. Y ojo, tampoco voy a negar que en Argentina existe racismo. Porque lamentablemente sí, existe el racismo. Hay gente de mierda en Argentina. Pero existe, como lo hay también en cualquier país del mundo donde existan seres humanos. Lo que pasa es que ahora al argentino se le tiene una especie de sesgo cognitivo. No todos los argentinos son así, no todos los chilenos son así, no todos los españoles son así. Bla, bla, bla. Conozcan cultura, conozcan gente, charlen con esa gente. La van a pasar bien, se van a sorprender con la cantidad de gente maravillosa que hay en cada país de este bendito mundo. Pero ojo porque también te puedes topar con algún pelotudo de cuarta. Ojo, obviamente, esto no es todo un mundo maravilloso. Donde hayan seres humanos, hay buenas personas y malas personas. Es así de simple, muchachos.